Gracias por continuar con nosotros. Junto a Cristian Castillo estamos hoy domingo llevando a cabo las entrevistas totalmente en vivo. Este programa lo hemos dedicado única y exclusivamente a temas de salud, de salubridad pública, no solo por el tema del COVID-19, que ya lo tratamos amplia y extensamente en la primera parte, sino porque los retos para garantizar el derecho de la salud a los guatemaltecos y también prevenir, somos un país con altos riesgos, pues bueno, requieren no solo recursos, capacidades, sino que todos, entre todos, tomemos conciencia de la importancia de atender la salud y la salubridad. En esta segunda parte tenemos aquí en estudios al doctor Eric Muñoz, quien es el viceministro de Atención Primaria en Salud. Bienvenido, doctor. Y también al licenciado Danilo Sandoval, viceministro responsable de la parte administrativa y financiera. Y con usted, licenciado Sandoval, quisiera iniciar. Ustedes, a poco de 6 semanas, han tomado posesión. Bueno, cómo encontraron las finanzas, la situación presupuestaria del ministerio, tomando en consideración de que el Congreso no aprobó un presupuesto 2021 y bueno, ustedes tienen que trabajar con un presupuesto 2020. Bienvenido. Gracias, Mariano, gracias, Cristian. En base a la pregunta, pues podemos establecer que a partir del mes de noviembre del año pasado teníamos ya conocimiento que no existía una aprobación del nuevo presupuesto. Eso se tenía que haber prevenido con ciertas políticas financieras y administrativas para poder determinar al inicio de año lo que son la readecuación presupuestaria y de esa manera poder tener cubiertos no solo las situaciones tanto de salarios como de honorarios, sino que del asunto de los insumos. Al darse la toma de posesión y verificar el estado en que se encontraba la institución, pues en realidad fue sumamente penoso. No se tenía lo que eran las readecuaciones presupuestarias que se estimaban, no se tenían lo que son las aprobaciones de los contratos, de lo que son los servicios, más de 11.400 contratos pendientes de autorizar en lo que son servicios esenciales. Bajo dicha circunstancia, pues ponía en peligro lo que es la atención por parte de la salud pública para la población, pero por disposición y orden del señor presidente y del señor ministro Monroy, pudimos entonces, haciendo dobles turnos, haciendo situaciones del llamado a la conciencia a todo el personal existente, y nos apoyaron enormemente para poder efectuar toda esa readecuación y esas aprobaciones de contrato. Ahora bien, dentro de esas readecuaciones pues se han dado las asignaciones y las ampliaciones para lo que son las unidades ejecutoras, que son a nivel de hospitales y a nivel de direcciones de salud. Así, para poder cubrir también las necesidades que se pudieran venir por el asunto del COVID-19, en apoyo a las políticas de los compañeros viceministros y del señor ministro y de nuestro señor presidente Alejandro Yamatei. Doctor Muñoz, habitualmente los guatemaltecos estamos acostumbrados a aguantarnos las gripes. Y cuando se refiere que usted es el viceministro en Atención Primaria en Salud, ¿cuáles debieran ser los síntomas a los cuales un guatemalteco, a la hora de que el virus se determine que sí ha ingresado al país, no debiéramos dejar pasar? Porque habitualmente uno lo que hace con la gripe es tomarse un analgésico o alguna automedicación y lo dejamos fluir. Pero en este caso, teniendo los antecedentes del virus, ¿cuáles son los síntomas que debiéramos de tener en cuenta para la atención o buscar la asistencia especializada? Sí. Como no, definitivamente la secreción nasal es uno de los síntomas principales, pero el que más puede llamarnos la atención y ponernos en alerta es una tos seca muy frecuente. Esa es la que nos debe importar a nosotros, porque esa es la que nos está dando la alerta de que estamos un poquito complicados, digamos, en ese sentido. Pero una tos más o menos moderada puede ser todavía un síntoma de una influenza moderada leve, ¿va? Pero ya muy frecuente y con una tos seca persistente, esa es la que debemos de tener en cuenta. Y deberíamos los guatemaltecos y guatemaltecas buscar asistencia en el sistema público de salud, porque el otro elemento es que el gasto de bolsillo es uno de los principales en materia de atención a enfermedades en nuestro país. ¿Cuál debiera ser la actitud? ¿Buscar una ayuda médica privada
o inmediatamente abocarse a algún servicio de salud pública para determinar No, lo la ideal situación? es que busquen un servicio público, porque se necesita que todas estas personas que nosotros detectemos que estén en el problema de coronavirus sean llevadas al lugar donde ya está dispuesto para atenderles. Preferiblemente, obviamente la gente que tiene muchos recursos buscará un hospital privado, ¿verdad? Pero nosotros desearíamos que todos fueran al servicio de salud nacional para que pueda ser atendido, porque estamos preparados para esa atención, ¿verdad? Entonces, de todos modos, las personas que busquen el servicio privado tendrán que ser referidas su muestra al Laboratorio Nacional de Salud, porque es el único que puede hacer el diagnóstico certero. Doctor Muñoz, en la entrevista anterior se nos decía de que de los 43 hospitales, 21 van a ser como que focalizados para atender algunos de estos casos, pero hablemos del segundo y el tercer, perdón, del primero y el segundo nivel. Sí. Eso siempre hay que recordar que es al revés el asunto, que es el donde usted es el responsable. Ajá. ¿Qué capacidades instaladas hay en puestos y centros o CAS para poder atender si hay algún riesgo o alguien identifica que pudiera tener un riesgo de haberse contagiado? Y realmente ya se ha capacitado a nuestras enfermeras, a nuestros médicos que están atendiendo en esos lugares, ellos están capacitados. En este caso, los epidemiólogos del área es los que los han hecho las reuniones para capacitarlos. Ya la semana pasada, esta semana, en lunes y enero, el lunes y martes fue que se realizó esa capacitación, como lo mencionó mi compañero anteriormente. Se les dio la capacitación a todos los epidemiólogos de área. Entonces ellos deben replicar esas instrucciones a todo nuestro personal. Pero nuestro personal ya sabe, porque realmente no es de ahorita que estamos tratando este tema, y realmente ellos deben de utilizar los medios de referencia a los lugares que se necesita atender con mayor énfasis en problemas respiratorios agudos, ¿verdad? Realmente. Ahora, licenciado Sandoval, ¿cuáles son las previsiones financieras para poder atender un eventual brote de este virus en el país? ¿Cuáles son los insumos que el ministerio deberá adquirir? ¿Y cómo evitar generar situaciones complejas en torno a esas adquisiciones, toda vez que posiblemente no estén planificadas, como usted refería en su primera intervención? Dentro de la planificación que se ha realizado se pueden efectuar lo que son transferencias internas para poder alimentar ciertos programas o ciertos procedimientos de adquisición, y además, al tener ya una alerta roja, pues tendremos disposiciones legales que nos permitirán no tener la situación engorrosa de adquisición para algunos medicamentos y tratamientos especiales. Bajo esas circunstancias estamos totalmente alertas en el área financiera administrativa para dar el soporte necesario, el soporte financiero. La capacidad, a pesar de que no nos aprobaron lo que es el presupuesto del año 2020, tenemos la facultad de poder reorientar lo que son los fondos para una necesidad inminente. Licenciado Sandoval, en esa misma orden de ideas, ¿habilitaron ustedes compras de baja cuantía para niveles inferiores, unidades ejecutoras más pequeñas, para hacer más flexible la adquisición de algunos insumos si acaso se llegan a necesitar? Y no solo para el tema del COVID-19, la verdad, como somos un país muy expuesto, ya se nos olvidó cuando ingresó el Zika, se nos olvida que seguimos teniendo problemas de otro tipo de enfermedades, en fin, ciertas cosas con las que ya vivimos, pero en su momento fueron noticia y que desaparecieron. Todos esos mecanismos alternos o que facilitan han sido habilitados debido a una posible emergencia. Tenemos una descentralización de ejecución a través de 85 unidades ejecutoras. Esas 85 unidades ejecutoras contamos ahora con un programa para hacer la verificación de la existencia de los medicamentos para ver durante el tiempo que ellos van a tener esa existencia. En una recomendación de 3 meses de la existencia a nivel de medicamentos en general. Bajo tales circunstancias, al momento de que empiece lo que son las necesidades por una emergencia de tal naturaleza, podemos ver también los índices que pueden fluctuar o bajar de los medicamentos para poder solicitar compras de emergencia con normativas legales especiales. Doctor Muñoz, los guatemaltecos a veces también somos un poco paranoicos. Ya refería a don Mariano, digamos que hemos ya afrontado otro tipo de epidemias
que han golpeado, pero que evidentemente pueden controlarse. ¿Cuáles son los insumos que los guatemaltecos deben tener sin acaparar? Porque ya también hemos escuchado en algunos debates en redes que ya hay gente preocupada y hay hasta gente revendiendo algunos de los insumos. ¿Cómo debe prepararse y anticipar el guatemalteco de a pie para cuando entre el virus? Porque hay que recordarle a la población que el virus no ha llegado a Guatemala y no hay casos ya confirmados en el país. Sí, generalmente lo que más está buscando la población es la mascarilla, ¿verdad? Y realmente tenemos preocupación de que dicen que ya está agotada y tenemos la preocupación de que quieran hacer una reventa después masiva y poniendo en un precio mayor. Realmente eso sería un delito para la población, realmente que lo hagan los importadores. El acaparamiento existe, así que prepárese ahí desde la área administrativa, financiera, porque valdría la pena castigar a un pocos por acaparamiento. Sí, pues. Pero sí las personas deberían mantenerse bien hidratadas. Eso es un punto importante, ¿verdad? Que deben tener su hidratación constante y si es necesario tomar algún suero oral, pues que lo hagan, ¿verdad? Porque la fiebre alta tiende a deshidratarnos un poco. Es otro síntoma que tenemos que tener mucho cuidado. Así que, y sobre todo las medidas higiénicas que se han mencionado, es que el lavado de manos constante debe ser constante. Cada vez que nosotros saludamos a una persona y vamos a tomar algún alimento, y lo malo es que no nos damos cuenta cuántas veces en el día nos tocamos la cara. Las barbas. Hay que quitarse la barba. Eso me está preocupando mucho. Nos restregamos los ojos y en fin, esas cosas las deberíamos evitar en la medida de lo posible, ¿me entiende? Doctora, aprovechando que usted está aquí, menciona ese tema y ha insistido, como insistió el viceministro técnico en la anterior parte de la entrevista, eso de lavarse las manos. Bien, creo que es una cosa sencilla, pero que debe aplicarse. Pero hay otros que están empezando a hablar y en este problema del acaparamiento de los geles antibacterianos y los geles y todas estas cosas que incluso en algunos lugares efectivamente están empezando a escasear. ¿Cuál es la efectividad de todos estos geles que se venden comercialmente y que algunos dicen ahí en las etiquetas elimina hasta el 99.9%, pero la gente no lee, solo lee esas cifras? ¿Son efectivos, son recomendables o tenemos que regresar a lo básico, agua y jabón? Realmente lo básico, agua y jabón, es lo principal. Si podemos cargar un gel, dependiendo del porcentaje de alcohol, es lo que nos interesa. Eso es lo que habría que leer. El porcentaje de alcohol es lo que marca la efectividad. Lo que marca la efectividad ahí. ¿Debería estar por encima de un 70%? Un 70% es el mínimo que debería tener el gel, digamos. Ahora, licenciado Sandoval, en algunos países de Asia, yo particularmente tuve la oportunidad de ver una transmisión que hizo un guatemalteco viendo en un país de Asia. El Estado llegó a la posición de otorgar las mascarillas precisamente porque el mercado, algunos intentando aprovecharse maliciosamente de la distribución de las mascarillas, acaparan. Entonces, ¿puede llegar el Estado en algún momento a hacer alguna distribución masiva de algún insumo? Y esto precisamente para evitar que malos operadores de mercado puedan enriquecerse o tener algún beneficio a partir de estas acciones. Lo que es la distribución o compra de la adquisición de las mascarillas es de conformidad a los requerimientos que hagan tanto a nivel hospitalario o como a nivel de Viceministerio de Atención Primaria o de Infectología. Bajo esas circunstancias sí estamos ya en pláticas con el Ministerio de Economía, en las pláticas al respecto de DIACO para determinar lo que son los aumentos excesivos en este tipo de insumos que fueran necesarios, que no se aproveche tanto de la población como de las compras institucionales cuando se tengan que hacer, porque es de un beneficio social y es prioridad la vida y la salud de las personas antes del enriquecimiento de alguien. Licenciado Sandoval, un paréntesis, porque las redes sociales pues están pendientes de esta entrevista y algunos están diciendo que el Ministerio no ha terminado de pagar los primeros meses de honorarios y que para cuándo está previsto, dadas las circunstancias. Creo que eso es un tema recurrente, pocas veces se logra estar al día a principios de, o cuando que se abre el ejercicio fiscal, pero tal vez hay muchos
que están esperando el acreditamiento de sus honorarios o de pues, sus ingresos. ¿Cómo está esa situación? Correcto. En lo que son el 029, 021, subgrupo 18, 031 y situaciones de contratos temporales, se han efectuado las asignaciones y reprogramaciones para que las unidades ejecutoras tengan los fondos suficientes para cubrir sus necesidades. Pero, como lo dije al inicio, hubieron contratos que se quedaron prácticamente en el sótano del edificio anexo, donde no los habían autorizado, y eso se El edificio anexo de la sede del ministerio. de la sede del ministerio. Entonces eso nos llevó cierto tiempo para poder depurar todos esos contratos y trasladarlos a las unidades ejecutoras para que las unidades ejecutoras lograran cubrir esas necesidades. Hasta la fecha ya en un 98% ya está toda la actividad de reprogramación y se ha cubierto. Son situaciones muy aisladas las que se podrían determinar, pero por situaciones de expedientes incompletos o de problemas administrativos internos de las unidades ejecutoras. ¿Y esos contratos ya consideran el aumento que se acordó del año pasado o por la falta de aprobación del presupuesto 2021 esa decisión está postergada? Cuando estamos hablando de contratos temporales, no estamos hablando... Me pasé al 011, disculpe, no okay. Estaba hablando del contrato. Correcto. Pasé ya al 011. Bueno, en lo que son 011 tenemos lo que son la planificación para mejorar las condiciones de lo que son médicos, enfermeras y personas que se habían hecho ya, residentes, que se habían hecho ya convenios con anterioridad. Dichos convenios pues están contemplados, que vienen arrastrándose desde el año 2018 y para ser aplicados en el 2019. Esos sí son cubiertos. Nosotros ahorita estamos viendo lo que es el manejo de la ampliación presupuestaria para manejar y cubrir compromisos que se tenían establecidos dentro del proceso, dentro del presupuesto 2020, el cual no fue aprobado. Doctor Muñoz, reiterándole a la población que el virus no ha llegado a Guatemala y que hasta que las autoridades, ustedes como autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, determinen que es necesario elevar el nivel de la alerta, hasta ese momento habrá posibilidades de suspensión de actividades masivas, teniendo en cuenta, y como lo referíamos con don Mariano antes de entrar al aire, ya estamos adentrados en la cuaresma, y esto podría llevar a que, por ejemplo, cortejos procesionales, conciertos, actividades públicas masivas pudieran en algún momento, a partir de instrucciones de ustedes, ser suspendidas. ¿Y cuál sería el llamado a la población para que acate las recomendaciones que emita el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Es un tema muy sensible, ¿verdad? Por el tema de la cuaresma y las procesiones y todo que el pueblo tanto les gusta, y estar presente y participar. Realmente esta es una decisión presidencial. Nosotros podemos dar el momento en que deberíamos estar en alerta roja, digamos, máxima. Pero eso lo determina el señor presidente, la decisión de impedir esas acciones, reuniones masivas, realmente es decisión de él. La dejamos en manos de que él tome la decisión y lo indique en su momento. Y ahí caemos en los estados de excepción considerados en la ley de orden público. Pero ese es otro debate, esa es otra discusión. Agradecemos a ambos que nos hayan acompañado, muchas gracias. Cristian, terminamos otro domingo. Otro domingo ya adentrados en la cuaresma. Ya está la contabilidad abierta. Cuenta regresiva para el descanso de Semana Santa. ¿Cómo estuvo la procesión hoy en la Antigua? Muy solemne, el pueblo antigüeño se deleita, la cuaresma en Antigua la vivimos con los 7 sentidos, así que estamos disfrutando ya esa época. Hay que recordar que Cristian es un panzaverde de pura cepa, así que nos mantendrá informados. A ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, les deseamos una buena noche y un mejor descanso.